¿qué supone pues tener eso, una semana de Irlanda y un desfile que eso, que en 3 años se hizo grandísimo, ¿no? A nivel de asistencia de público. Sí, pues en primer lugar el desfile, gracias al trabajo de Alberto, de su equipo, vamos, gracias al gran trabajo tuyo, Bras, en conseguir tantas bandas de gaiteros y demás, la Gran Vía se ha convertido en la alfombra verde. Es nuestra invitación a conocer un poquito más sobre la isla de Irlanda. Luego, por nuestra parte, lo que queremos hacer es esa invitación a vivir de forma más cercana lo que es la danza, la música, los deportes. Entonces es lo que transmite todo el desfile y Madrid realmente se convierte en Dublín en ese día. Y por parte de Semana de Irlanda, ¿Qué vamos a ver este año? pues Semana de Irlanda es una semana cultural. Trabajamos con un montón de colaboradores y gracias al apoyo del Ayuntamiento de Madrid y de muchos otros socios también, montamos una semana de cine, literatura, música, conciertos, gastronomía. Arrancaremos el día 10 de marzo hasta el propio día de San Patricio, que es el 17 de marzo, y arrancaremos con tuneando Gran Vía, metro, la estación de Gran Vía, en la estación de Green Vía, porque trata de conectar. Brutal eso, ¿eh? Brutal, brutal, brutal. Green Vía, sí, sí. Tendremos ahí pues músicos y bailarines de UCJ pues todos los días sorprendiendo a los viajeros de Metro de Madrid y así arrancamos. Entonces en la página web de semanadeirlanda.es está toda la programación actual. Creo que ahora mismo contamos con más de 30 eventos, muchos eventos gratuitos como es el desfile en la calle, entre otras propuestas también de pago como puede ser conciertos. Un montón de charlas literarias. De hecho, contamos con la autora irlandesa Emma McBride, que va a venir para hacer una lectura especial. En el Ateneo de Madrid, la noche del 17 de marzo, también celebramos 300 años del libro Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, entre un montón de otras propuestas, con lo cual, pues, todo el mundo tiene que entrar en la página web de semanadeirlanda.es para echar un vistazo. Ya está subido el programa. Ya está todo el programa. ¿Va a haber alguna sorpresa? Un montón de Un montón de sorpresas. sorpresas. Como el desfile. Sí, Al final el desfile de sorpresas total. Sí, sí, sí. Sobre todo, pues queremos llenar las calles de esa alegría irlandesa, porque irlandesa, y esa sí. cultura y todo lo que nos une. Al final, no trata de la cultura irlandesa, sino que el gran trabajo que hiciste tú, Bras, en unir a través de los gaiteros. Cuéntame un poco desde tu punto de vista musical de esto. Un poco la unión de la cultura celta, ¿no? Ya sabéis que dicen que, bueno, dicen, no, hay 8 países celtas, ¿no? En España hay 2, Galicia, Asturias, luego está Bretaña, la isla de Man, en la isla de Gran Bretaña está Cornualles, la esquinina esta de Inglaterra, Gales, Escocia, eso, la isla de Man, y por supuesto la propia isla de Irlanda. Yo creo que tenemos una cultura común desde el neolítico prácticamente, ¿no? De los melesianos. De hecho, sí. Se ilumina cada año la Torre de Hércules en La Coruña, sí. Celebrando este hecho. Bueno, mito hecho, sí. Es un poco de todo. Sí, sí. Yo creo que tenemos el ADN muy parecido. Muy parecido. No es por nada. Yo cuando llegué a Nueva York el primer año, en 2005, que sabían en el comité John Dunleavy que iba una banda de España, que era una banda de gaitas. Pero claro, él tenía en la cabeza una banda de gaitas, vale, de España. ¿Qué se conoce de España afuera? El flamenco, ¿no? Un poco, los toros, la paella y conocía la tomatina. Me decía, la tomatina. Que es una cosa que me llamó la atención porque aquí, bueno, yo creo que se conoce relativamente poco, pero todo Dios la conoce fuera. Y cuando vio que no era un cuadro flamenco, dijo, pero si sois igual que nosotros, ¿no? Y ahí hicimos un poco de amistad y bueno, fue cuando me dijeron, queremos que haya bandas todos los años ahí, y me nombraron a mí un poco de coordinador. Pero yo creo que es una cultura, una cultura común, una cultura celta, y este año vamos a contar con... Bueno, también me contó, me decía que hay una leyenda irlandesa, que no sé si tú la conoces, que dice que San Patricio llegó a Irlanda procedente de las soleadas tierras de España.
Eso me lo dijo él, y a raíz de eso que dices del faro de Hércules, decían que en La Coruña, que es creo que es el faro más antiguo de Europa o del mundo, dicen que Breogán, el caudillo gallego, que se ponía así y en los días claros veía las costas de Irlanda, pero hay mucha conexión entre todo el norte de la península ibérica, ¿no? de España con Irlanda. Mismamente, de donde soy yo soy de Perlora, pero a un pueblo de al lado de Candás hay un Cristo, el Cristo de Candás, que es una veneración muy grande, casi después de la Virgen de Covadonga, el que más peregrinos tiene. Ese Cristo apareció flotando en la costa de Irlanda, es irlandés, o sea, y lo trajeron los pescadores asturianos que íbamos a pescar al mar de Irlanda. Luego también hay 2 capillas en Asturias, que es una cosa muy rara, veneraciones a San Patricio. Una es en el suroccidente asturiano, en la montaña, que se llama la capilla de San Patricio, de un concejo que se llama Llande, y luego en el oriente, en un pueblín cerca de Llanes, en el oriente, que es un pueblo muy turístico, Llanes, que todos los celtas lo conocen, se llama Pancar. Ahí hay una cueva que llaman la cueva de San Patricio. Anda. Y dicen los más antiguos del lugar que San Patricio estuvo ahí de ermitaño en esa cueva, y al lado hay una capilla que también se inaugura de verde y hace su propia fiesta el 17 de marzo, que se llama la Capilla de San Patricio de Pancar, que tiene una historia también muy guapa detrás, que es que un asturiano se fue a América a buscar un mejor futuro y, contrariamente a lo que hacíamos los asturianos, en lugar de ir a Hispanoamérica fue a Estados Unidos, y parece ser que allí conocía a una irlandesa y tuvieron una relación, y este hombre, que se llamaba don Gaspar de la Vega Isla, cuando murió donó su fortuna para hacer la capilla de San Patricio de Pancar, que se inauguró en 1922, que es el año de la independencia de la República de Irlanda. Es una historia muy curiosa de San Patricio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está todo hilado, que hubo una conjunción de factores de suerte irlandesa o de los dioses celtas, para que nos juntáramos, pues, todos los que estamos aquí en este podcast. Yo creo que es una historia muy guapa, el tema de San Patricio. Alberto, ¿cómo ves este año el desfile? Vamos a contar ahora las 2 sorpresas que va a haber. Las cuentas tú, ¿no? Bueno, tú. Cuéntalas tú. Bueno, va a ver, ya, bueno, y luego nos cuentas tú cómo ves este año. Va a estar la banda de gaitas. Bueno, yo voy a contar una. verdad, Voy a contar una. Va a estar la banda, y tú cuenta otra. Va a estar una banda de gaitas campeona del mundo, que eso es top. Una gana de verlas. Desde Dublín, San Lawrence O'Toole Pipe Band, Slot. O sea, banda de gaitas campeona del mundo por primera vez en España. Eso es todo un lujo, mucho esfuerzo de trabajo y, por supuesto, económico de traerlos. Damos las gracias desde aquí, desde San Patricio, a todos nuestros patrocinadores: Semana de Irlanda, Turismo de Irlanda, Embajada de Irlanda, Guinness, y luego patrocinadores un poquitín más pequeños como Turismo de Asturias y varios ayuntamientos. Ahora di tú la otra también, la otra sorpresa y lo que nos vamos a este año, ¿cómo lo vives la tú? verdad, ¿no? es que la carne de gallina, ya el año pasado con la banda que trajiste, Bras, fue impresionante. Que trajimos, trajimos, ¿no? Pero vamos, que sí, San eran amigos Joseph, tuyos San Joseph y hiciste esa conexión Clondelkin de Dublín también. inicial, ¿no? Pues de verdad, en el acto de conmemorativo que hicimos con policía, con vosotros, con la embajada, con la Semana de Irlanda, fue impresionante. A mí la carne se me ponía de gallina. Es lo que decías antes, no sé qué tendremos en nuestro ADN, mix, ¿verdad? Que nuestra nacionalidad, ¿verdad? El cetismo, que somos 2 pueblos muy, muy, muy cercanos. O sea, en Europa no hay muchísimas conexiones, hay países en los que te sientes un poquito más con menos conexión. Sí, o somos los menos, latinos del norte. pero ¿verdad? Y nosotros somos los sajones del sur. No, así que... Sí. Los celtas del No, sur. sí, los celtas del sur. Celtas del así, sur. Oye, vaya título para un del tema, sur, total. Celtas del sur. Empieza ya a darle ahí tu... Sí. tu Bueno, cuenta la sí. sorpresa, no te hagas de rogar. Bueno, la verdad es que a mí me apasiona, ¿no? Porque además, ¿verdad? Siempre cuando me comentaste y nuestras conexiones, muchas gracias el año pasado que nos invitasteis a ver el desfile de San Patricio en Dublín, que fue impresionante, ¿verdad? Llegamos Es verdad, ahí, muchísimas gracias. Sí. llegamos ahí apasionados y sobre todo muchísima inspiración y mucho que aprender, mucho que mejorar, mucho que avanzar. Pero bueno, es encantadísimo. Y luego, pues por mi conexión de Nueva York, ¿no? Que estuve un tiempecito allí, tengo muy buenos amigos, tengo como ahijados, ¿no? Pues siempre tú, Bras, con tus grandes desfiles allí, cuando has estado 9, 10, 12 años. Bueno, no me acuerdo, de 2006 a 2017. No sé, Así, yo soy de ¿no? letras, no sé restar. Pues esa conexión, ¿no? que tenemos con vosotros y yo que tengo con la ciudad de Nueva York, pues me apetecía mucho cuando surgió la idea que llevaba ya ahí Ron hace tiempo de
que viniese la banda de gaitas de la policía de Nueva York. La verdad es que la carne de gallina se me pone ahora ya solo de pensarlo cada vez. Es todo un puntazo, la Emerald Society de la banda gaitas de la policía de Nueva York, que también damos las gracias desde aquí a Enrique Balbín. Siempre, como dije antes, tiene que haber un asturiano en medio de todos los fregados. Este hombre que va a venir con ellos es de Ribadesella, me sale el asturiano, de Ribadesella, de Ribadesella, del Oriente Asturiano, que fue de pequeñín para allá. Fue policía en Nueva York, estuvo en el atentado del 11S, lo condecoraron por ello. Ahora ya no está en la policía, pero viene con ellos porque tiene grandes amigos. O sea que damos las gracias desde aquí a Henry Balbín. Nos vemos en breve en el desfile y la verdad que es un puntazo, yo creo, traer a San Lorenzo O'Toole y a la banda de gaitas de la policía de Nueva York. Como comentamos, un gran esfuerzo de trabajo y económico, y tenemos una sorpresa más que queremos que nos la des. Así hablando, perdóname, también es la primera vez que una banda está en Europa. Está en Europa, la banda de policía de Nueva York. Sí, la primera vez. Que decidan venir a Madrid. Eso es un honor. Es un gran honor y un lujo. Es un momento que no se puede perder, ¿eh? No se puede perder. Todo el mundo tiene que venir a la Gran Vía. Sí, a la Green Vía. Green Vía, exacto, la Green Vía.